y el BJT es que el BJT, a partir de la base, en la base vamos a trabajar corrientes, y en el MOSFET vamos a trabajar voltajes. Por eso en los circuitos electrónicos tenemos circuitos MOSFET, porque es más fácil trabajar con voltajes, pero es más complicado entenderlos. En la parte de colector común, puede que aquí tengamos los 5 volts, pero aquí no tengamos resistencia. En esta parte de acá no tengamos una resistencia, y la vamos a tener de este lado. Y solamente lo que va a hacer el transistor va a ser permitir el voltaje para que pueda fluir a este lado. Y como les digo, lo mismo, es como si acá tuviéramos los 5 volts y los vamos a estar tomando y todo. Pero en la parte de colector común, vamos a tomar aquí chequen output, dice, aquí vamos a tomar el voltaje, ya no de acá. No es tan importante como que se lo aprendan de memoria cuál es colector común, cuál es base común, pero que solamente lo tengan memorizado, porque pueda que digan, diseñen un transistor que funcione como interruptor, que sea colector común y que transfiera esta corriente y este voltaje. Vale, vamos rápido porque se nos está yendo el tiempo, tenemos 10 minutos. Tenemos el ejemplo de un circuito. Este es el circuito básico para trabajar. En un circuito NPN no. No, perdón. NPN sí, PNP no. En un transistor NPN se da una tensión positiva a la terminal del colector y la corriente fluye desde el colector al emisor, dado que hay suficiente corriente de base. Este circuito de acá es el circuito madre de todos los transistores. Este circuito es el circuito madre. Una resistencia en la base que nos va a generar corriente. Porque podemos ponerle un voltaje acá directo, pero ¿qué pasa? Carlos, si no tenemos una resistencia, ¿qué va a suceder? Ok, en primera pues sí. Ajá. En primera sí. Pues no le podemos meter los 5 volts directo al transistor porque se va a quemar, ¿no? Las resistencias sirven de protección, pero esa no es la respuesta. Lo principal, si tenemos una resistencia ahí, es porque el transistor trabaja con corrientes. Y si no tenemos una resistencia, no va a haber una corriente. Recuerden, si no hay resistencia, no hay corriente. Es como si conectáramos nuestra fuente sin resistencia y así. Conectamos positivo y negativo. ¿Algún día unimos? ¿Qué pasa cuando conectamos positivo y negativo? Es un cortocircuito, ¿no? Y una explosión. En corriente continua no hay tanto pedo, saca chispitas, pero en corriente alterna nos quedamos ahí pegados. Por eso siempre tiene que haber una resistencia para que pueda haber corriente. Y ahora, en el colector está la carga. ¿Qué quiere decir con la carga? Una carga es como un foco, es una resistencia, pues. La carga es una resistencia. Pero aquí ya la mencionan como carga porque es donde está consumiendo. En vez de poner nuestros lavabos para lavar trastes, para lavar las manos, ahí vamos a poner que la licuadora, bueno, en la corriente alterna, ¿no? Vamos a poner ahí en la carga un LED, un servomotor, ¿qué más? Un zumbador o cualquier cosa. Esa ya es nuestra carga, que ya está consumiendo, pues ya no es una resistencia, ya está consumiendo. Ese es el circuito del NPN. ¿Alguna duda hasta acá? No. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Ahora dice, valores comunes de ganancia. Vi otro problema, es que vi que en los ETS, denles una ojeada, véanlos para que podamos ahora sí que interactuar y ver de qué estamos hablando. Hay unos problemas en los cuales nada más te dicen, tengo un BC 546 y quiero que haga esto y el otro y aquello, y tú dices, pero ¿qué es el pedo del BC 546? Pues es un transistor, pero pues lógico que no es como que te hayas estudiado el valor de la ganancia y pues te quedas así como de qué pedo, qué ganancia tiene o qué ganancia le pongo. Por eso le puse valores comunes de ganancia. Estos son los transistores más comunes que existen son los transistores más comunes que existen
para trabajar en circuitos NPN. Estos ya he puesto que los han visto, ya los han trabajado. Entonces, le puse acá los valores de HFE para que lo tomen en cuenta. El BC 546 al 550 sin la nomenclatura es de 110 a 800. Cuando ya tiene A es de 110 a 220, es la ganancia, HFE o beta. Y el 2N 222, que es el de 100, ese recuérdenlo, ese siempre viene en todos los circuitos. El 2N222, 100, recuérdenlo. Y la neta ni sé por qué, que venían las imágenes juntas. Que los puse, pero pues, no viene tanto. Acuérdense de por favor, memoríceselo, eso se lo tienen que saber por default como ingenieros. Les van a preguntar cuál es la ganancia del 2N222, 100, recuérdenlo. Y ya pues esto memorícenlo también, porque puede venir puede venir que nada más les den el transistor y no les den las ganancias. Y aquí les puse unos links para que puedan ir a consultarlo. Bien, rápidamente vamos a hacer un ejercicio. Chequen a Jamboard. Tenemos una resistencia, tenemos una fuente de 5 volts, tenemos el transistor, va a tierra, tenemos una resistencia y tenemos $10 volts. Muy bien. Vamos a hacer que el circuito esté en saturación. Esto, en vez de ser 5 volts, pongan que es una señal cuadrada. Vamos a hacer que esté en saturación. Muy bien. Tenemos 10 volts. Tenemos, bueno, vamos a ponerle valores a la R, R1, R2. Para que el circuito esté en saturación, la intensidad, ¿cuál era la fórmula que les había dado hace rato para que estuviera en saturación? Se las dije hace un ratito. Intensidad del colector, bueno, se las doy porque ya es tarde y no vamos a acabar. Intensidad del colector, C y beta, por ahí de base. Ajá. Pongamos que aquí tenemos tenemos una resistencia, le vamos a dar cualquier valor de resistencia. Pongamos que sea de 100 ohms. Esta la propusimos de 100 ohms. Entonces, ahora con esto podemos calcular el voltaje del capacitor. Perdón, la corriente de base. Tenemos la I de base, que va a ser igual a I a colector, entre beta, ¿no? ¿Cómo calculamos la corriente de base? Perdón, ¿cómo calculamos la corriente de colector? Con los valores que tenemos. Tenemos 10 volts de alimentación y tenemos 100 ohms. ¿Cómo calculamos la corriente de colector? Pues con una ley de Ohm. Ok, muy bien, usamos la ley de Ohm. Ley de Ohm que va a ser igual a ¿qué valor nos va a dar? Ya para que lo pongamos. Que van a ser, como la corriente, voltaje entre resistente. Tenemos 10 volts entre 100, ¿qué valor nos va a dar? Se revisó su casa.
nos va a dar 0.1 amperes. Ya no puedo escribir acá. Y de beta aquí supongamos que tenemos un 2N222, que es de 100. ¿Qué intensidad de colector vamos a tener? ¿0.1 entre 100? 1 mili. Sí. 1 milisegundo. Tenemos 1 milisegundo. Ya tenemos nuestra corriente de colector. ¿Vale? ¿De cuánto era? ¿La de colector? No, perdón, de base. Bueno, denme las dos para tenerlas acá. La de base es de y ya 0.1. tápate bien. ¿La de base de cuánto es? ¿Te fijas lo que 0.1. pones de comer? ¿0.1 qué mili? No, 0.1 amperes. Si no se te olvide. No, esa es la de colector, ¿no? La de colector es 0.1. No, la de colector es un mili. La de colector es 1 mili y la base es 0.1 mili, ¿no? No, 0.1 así nada más. Ok, espérenme. Es que me están dando milis y... A ver, 10 entre 100 tenemos 1, ¿no? No, 10 entre 100 tenemos 0.1. punto uno amperes. Y de base, ¿cuánto tenemos si dividimos 0.1 entre 100? 1 mili. 1 mili. Ándale. 1 miliamperes. Ya tenemos la corriente de colector y la corriente de base. Ahora, recuerden, tenemos de base 1 miliamper. Quiere decir que ya está exactamente en este punto, estamos en el punto de la regadera que por más que le subamos, estamos, ya lo borré, no, está aquí. Con este valor de intensidad de base, tenemos exactamente la intensidad de base que es de, ¿cuánto? De 1 mili. A ver, abro el... Aquí exactamente tenemos de 1 mili. Cuando está en este punto, cuando vamos a empezar a girarle y por más que le giremos, ya no se va, ya no va a pasar más corriente en el colector y el emisor. Entonces tenemos 1 mili. Pero para asegurar la saturación, esto lo dicen los libros, en cualquier libro que lo chequen, tienen que la corriente de base, en vez de estar en el nivel, vamos a subirle un poco más para asegurarnos que está en corriente de saturación. Esto es por las variaciones del transistor, que de temperatura, que donde estemos. ¿Sí me siguen escuchando? Que se me apagó un audífono. No, sí te escuchamos. Vale. Entonces, tenemos la corriente de base exactamente en este punto donde giramos la llave y ya no va a salir más. Pues entonces vamos a agarrar la corriente de base y la vamos a multiplicar por 5. Recuerden, por 5. La multiplicamos por 5 y así va a seguir saturado, pero ya aseguramos que la corriente de base ya no nos va, ¿cómo se llama? Aseguramos que la corriente de base esté saturado. Recuerden que esto es por problemas de temperatura, porque puede variar la HFE, un pedo así. Y así, por ejemplo, recuerden que por más que le movamos a la base, ya va a estar saturado la corriente. Si multiplicamos la corriente de base por 5, nos va a dar 5 miliamperes, ¿no? Sí. Ahora aquí tenemos nuestra corriente alterna. Tenemos 5 volts. ¿Cómo calculamos el valor de la resistencia? Pues si ya tienes el voltaje y la corriente, pues igual será una ley de Ohm, ¿no? Ok, muy bien. Denme el valor de la resistencia. Voltaje, que va a ser de 5 volts entre 5 miliamperes. De un K.
de 1K. ¿Sí pusiste los 5? Ah, sí, ¿verdad? Perdón, sí. Y ahí está, chavos. Así de fácil, ya tenemos a nuestro transistor usándolo como interruptor. Así de fácil es nada más que ahorita pues, vamos a venir a hacer circuitos más complejos, más difíciles, lo vamos a ver en la otra clase. Pues bueno, lo vamos a dejar hasta acá. No sé, ¿tienen una duda? Pues creo que de momento no. Vale, ok. Muy bien, mañana vamos a hacer un ejercicio, porque mañana tenemos un tema, quiero suponer que cortito. No, pues sería todo. Luego mañana le hacemos unos ejercicios. Ahorita más nochecita me mandan un mensaje y les recuerdo que mando algunos circuitos de NPN y PNP para que vean cómo funcionan en LT Spice, chéquenlo. Traten de simular este circuito que les mandé así, con un 5 de pulso, una fuente de 10, la resistencia R2 con los valores que calculamos, y chéquense cómo funciona y van a ver si va a funcionar. Pues entonces sería todo, chavos. Hagan el ejercicio del ETS, el que les dije que viene con del circuito RL. Ah, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? No. Voy. Hagan miren. ¿Sí lo están viendo? Sí. Entonces, de tarea les va a quedar revisen el circuito, y mañana vamos a trabajar un circuito de transistor rapidito, porque pues si no nos va a ganar el tiempo, ¿va? Sí, está bien. Vale, pues chavos, entonces nos vemos mañana a las 7, perdón, se me fue el pedo, empecé a las 8, mañana ahora sí comenzamos a las 7, vale, entonces nos vemos mañana. Sí, está bien. Hasta mañana.